Hace un año, el Instituto Nacional Electoral ordenó depurar los padrones de militantes reportados por los partidos políticos nacionales. Ayer se dio a conocer el informe final de este proceso. Pues resulta que los partidos políticos perdieron hasta el 76% de su afiliación, menos el Partido Verde, que sorpresivamente ganó el 51%. Veamos el contexto. De los 7 partidos políticos nacionales registrados ante el Instituto Nacional Electoral, uno incrementó el número de afiliados. El INE informó que las personas reportadas como miembros de algún partido político nacional pasaron de 13.549.895 a 4.289.000. Los partidos políticos son los responsables de recabar afiliaciones, pero el INE verifica su veracidad, es decir, si las ciudadanas y ciudadanos reportados están inscritos en el padrón electoral. Tan solo del 23 al 31 de enero de 2020 se cancelaron más de 10.600.000 registros como parte del proceso de depuración y eliminación de duplicidades con los afiliados reportados por las asociaciones que buscan convertirse en partido político. Los partidos que perdieron el mayor número de militantes fueron el Partido Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática. El PRI tuvo una baja del 76% en el número de afiliados y el PRD del 75%. El Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano perdieron el 51% de sus afiliados y el PAN 38%. Incluso Morena, el partido en el gobierno que ganó la elección presidencial con casi 30 millones de votos, tuvo una baja del 12% en el número de militantes. El Verde Ecologista de México fue el único que registró un aumento del 51% en su padrón al pasar de 304.311 militantes a 460.554. Punto y contrapunto. Mis queridos simpatizantes de los partidos políticos en el poder, ¿cómo podemos interpretar esto que sucedió el día de ayer en el INE, Eder? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que desde hace mucho se viene hablando de una crisis del sistema de partidos. Yo veo un hartazgo en general de la población. Hace ratito fuera del aire le decía a Sara que en campaña yo vi cómo los partidos en su mayoría representan un voto duro, que son gente, sus activistas son gente que tiene algún beneficio. Solo identifiqué gente que por convicción participa activamente sin recibir sueldo en el PAN, que es una militancia ideológica, no toda, pero sí mucha, que es ideológica, y en Morena. Y en el caso de Morena tenemos una situación atípica porque el conflicto interno nos hace tener 2 padrones. Este que se reporta formalmente de 300,000 y cacho, y el de 3 millones, que además hay otro tanto millones que están esperando poder ingresar a Morena, muchas juventudes, etcétera. Entonces es una situación muy complicada. Yo creo que depende del modelo de partido. Por ejemplo, el PAN no es un partido de masas. Ellos pueden tener una afiliación pequeña y a partir de eso construir como han construido hasta la fecha, aunque cada vez están más reducidos. Morena sí se plantea un partido de masas. Se supone que en algún momento se va a abrir a la población en general, y el tema aquí es qué programa hay de atención y de fortalecimiento de la militancia partidaria. Yo creo que en general la población no quiere militar en un partido político. A ver, déjenme preguntarle a toda la mesa completita. ¿Deberíamos mantener este sistema que tenemos en donde los registros de los partidos políticos dependen del número de afiliaciones que tienen? ¿Deberíamos intentar a lo mejor esquemas mixtos? Digo, funcionaba muy bien con el PRI porque su militancia era precisamente una activación de clientelas que daban un voto duro muy fuerte y que le generaban mayorías, pero parece ese no ser el caso. El PRI es uno de los más desfondados. ¿Qué opinan? Yo creo que, a ver, por un lado es bastante difícil implementar un sistema en el cual excluyas número de afiliados, quizá votación, pero también lo tenemos en México. Ahora, por otro lado, a mí ni siquiera me disgusta que se reduzca el número de afiliados, ¿no? Creo que es, o sea, una pregunta es si está en crisis el sistema de partidos y otra cosa es si está en crisis la politización de la sociedad, ¿no? Y creo, por ahí me corregían por un tuit que hacía la otra vez, en la mañana, diciendo que las únicas, quizá no las únicas, pero sí las que de manera más importante han colocado el debate y que han retado de alguna manera al régimen hoy en día han sido las mujeres, han sido las que han colocado las ideas. ¿Por qué? Porque no hay una oposición que de alguna manera cuestione de manera importante al régimen en el poder. Me gustaba un poco lo que decía Eder, ¿no? De cómo hay distintas conformaciones de partidos. Para mí, que realmente soy un desencantado de los partidos y creo que es una crisis de las democracias liberales, simplemente por la pérdida de agencia. Es decir, ningún partido realmente nos representa en este momento, al menos a mí.
Entonces me quedo pensando, la reducción de militantes a mí me gusta en el sentido de que podría indicar mayor politización de la sociedad civil. Ok, Sara, tú y yo somos activistas y hemos desde nuestra trinchera impulsado un montón de cosas, pero al final siempre nos topamos con la misma pared y es que los que votan las leyes son los de los partidos y no somos nosotros, todos los necesitamos hasta o no. que Elisa 2024. Yo me sumo a Sí, creo que, digo, es algo que sí he sentido durante muchos años de que yo no me siento cerca de ningún partido, digo, voté por Morena porque era la opción. Y lo que me ha sorprendido con esto de los afiliados, y yo creo que tal vez afiliados es una medida y además el voto debería ser otra medida, pero sí creo que es importante porque sí demuestra tu capacidad de tener un grupo. Lo que cuando empecé a como ver cómo, y como alguien de Veracruz, pues el PRI ha tenido una fuerza ahí desde hace muchísimo tiempo y solo fue en esta elección que vimos como un cambio. O con el PAN. Y el cambio que les tocó al pobre estado de Veracruz. El cambio fue hace unos 3 años, pero fue en la coalición. Y sí, que digamos que era Yunes contra Yunes en esa elección. Que más que pugna de partidos parecían cárteles, ¿no? Sí, no era muy abierto. Pero entonces, como el pago que se ha hecho para afiliarte a un partido, y eso ha sido la manera de crear afiliados. Y por eso a mí sí me sorprendió ver entonces que el Partido Verde está subiendo y creo que tendríamos que ver cómo está sucediendo eso, mientras cómo se ha ido bajando en otros partidos. Yo siento que la sociedad está más politizada. Yo siento que la gente participa mucho más, tal vez no como parte de un partido, pero sí están involucrándose más en procesos de presupuesto participativo, en consejos más de barrio. Entonces, yo sí creo que ha habido un cambio justo también por la crisis que estamos viviendo como país, no solamente político, sino de seguridad. ¿Cómo lo estás viendo tú, mi querida Aide? Bueno, yo creo que son varias cosas las que hay que abordar aquí. No deja de ser importante. ¿Por qué? Porque también hablamos de prerrogativas. No solamente el tema de registro, sino también estamos hablando de dinero público y precisamente aquí se revelan varias cosas. Uno es la simulación. La simulación de decir, yo tengo este número de militantes para que me den tantas prerrogativas y para seguir manteniendo mi registro y para poder participar en las elecciones y una serie de cosas que se derivan de esto. Otro es el desprecio por la técnica y por los aspectos tecnológicos que implican mantener un padrón que sea seguro, sólido, confiable, transparente. Eso puede ser muy fácil en términos de un partido político, porque no es un padrón, no es el padrón electoral, vamos. Sí. Es un padrón muy reducido que de manera muy sencilla pueden ellos verificar y pueden ver si es verdadero o no. Otro también revela pues estas malas prácticas que ha habido de manera tradicional malamente al interior de los partidos. Aquí está, bueno, se revela el PRD, se revela el PRI con estas prácticas que son corporativistas, que le dicen a 2, 3 líderes, tráeme 1000, tráeme 2000 personas. Entonces, ¿qué hacen? Afilian a través de credenciales de elector. Probablemente los que vayan a afiliar nuevos del PRI o nuevos en el PRD o los nuevos en el PT o en Morena, no sé, el partido que sea, sin señalar alguno en específico, pues ya esté afiliado en otro partido y simplemente ocupan los mismos padrones de los partidos para reafiliar en un partido nuevo. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que se haya hecho esta depuración. Los partidos debemos entender que tenemos que seguir a la conquista de la ciudadanía. Ningún partido, y mucho menos Morena, que estamos ahorita en el poder, debemos de confiarnos y sentarnos en nuestros laureles pensando que porque se tuvo una votación de 30 millones, si ahorita no tenemos un padrón que no es ni de 300,000, por supuesto que no es lo mismo militancia a simpatía, voto, claro, que pueda ir variando con el voto, va dependiendo de las agendas, va dependiendo líderes del partido. Así es, va dependiendo cada vez de distintas cosas, ¿no? Entonces tenía un contrapunto. Sí, no, más que contrapuntos, no es lo mismo la militancia que los simpatizantes. Claro. Normalmente es quienes simpatizan con los partidos son quienes nos ayudan el día de las elecciones, y no es lo mismo militancia y simpatizantes que el electorado, ¿no? La muestra la dio Morena el año 2018, que arrasamos, teniendo un padrón pues no muy grande. Creo que hay otro factor muy importante con la reforma donde se considera delito grave el uso de los programas sociales, y también eso le pega al voto duro o a la militancia corporativa de muchos partidos, porque justamente a través de los programas es que benefician a sus líderes de colonia y así tienen comités seccionales, etcétera. El PRI
ahí se ve directamente afectado. Y hay otros partidos que, así es como el PRD, que han fortalecido su militancia a través de dádivas, se ven directamente perjudicados con esta reforma. Bueno, hay que ver también y que qué ahora pasa. el 90% del PRD ya está en otras trincheras, En otro particularmente Y de hay Morena. que ver qué pasa con el asunto de la reducción del presupuesto, porque esa es la otra. La cantidad de afiliados te da el registro, la cantidad de votos te da tu presupuesto, pero si se reduce a la mitad del presupuesto, ¿cómo le dan ellos que acostumbran tener una militancia pues maiceada? ¿Y no cómo será los que hemos sostienen? malentendido el sentido de militancia, de afiliados a un Totalmente. partido político, que solo los vemos como maquinarias de movilización de votos y dádivas? Totalmente. Yo 100% creo eso y lo pienso nada más con un ejemplo de un país muy chiquito, pero Uruguay, donde casi toda la sociedad ahí se identifica como militante de alguna corriente o partido político, ¿no? Y tú hablas con él, yo soy del corriente del Frente Amplio, pero de este. De la lista Sí, tal. sí, Ajá. como que lo tienen muy claros. Y eso es algo que en México nunca hemos tenido porque no ha habido, o lo hemos tenido, pero fue el PRI con clientelismo. Entonces, la pregunta es como, porque si yo fuera parte de Morena, yo sí estaría intentando que los simpatizantes se convierten en militantes No, es que sí y que tenemos- Se forman intenta, parte claro. y que ellos tengan una voz. Pero y que vivir, se vivir la vida politicen. política del Yo creo propio que partido, ¿no? En Morena sí hay de militancia. hecho, esa es la parte que nosotros como partido nos ha fortalecido y por eso vale la pena destacar aquí que de todos solo perdimos el 12%. Vamos, siempre en términos de hacer una base de datos, Y depurar. tienes un Sí. margen de error, 12% me parece bastante alto, pero ya nos debe de llamar la atención para estar verificando nuestra Es militancia. que tenemos el cuando problema entre. de Ahora, los dos padrones. es muy pasa complicado. esta otra parte. ¿Por qué el verde sube el Podríamos- 50%? No es que suba el 50%, sino es que ni ellos sabían que tenían esa militancia de a de veras, ¿no? O sea, de carne y hueso, que es eso lo que se tiene que verificar. Es decir, lo que verifican es si eres real, si tienes derechos ciudadanos a salvo y si no estás militando con anterioridad en otro partido político, porque eso inmediatamente te da de baja de un nuevo padrón Claro. electoral. No, y algo que iba a decir nada más es de que también en las últimas elecciones tuvimos muchos más candidatos independientes. Y eso es algo que creo que vamos a A ver Eder le cómo se encantan va. los Digo, candidatos independientes. No ganaron las elecciones, no ganaron. No, y al final, pero en ellos realidad- hicieron mucho para fomentar la participación y hicieron como, sí cambió el espectro. Va a ser Hay que interesante analizar. ver en las siguientes elecciones cómo. Que al final terminan haciendo partidos políticos o aliándose con otros Totalmente. partidos políticos. No Bueno, siempre. a lo mejor acaban ahí haciendo estamos, política. ahí estamos hablando justo de cuáles son las bases de nuestros Digo, no estoy registros hablando o de los- Margarita nuestros Zavala. no en esto. registros. Estoy hablando más No, de yo hablo de personas Kumamoto, locales. que está haciendo Sí, su partido, Kumamoto, de- Roberto Castillo. Pero Sí, bueno, porque porque igual- es muy difícil Álvarez y Casa, ser que no puede candidato competir. sin un partido. Entonces, pues mejor Lisa y yo hagamos Imposible. nuestro partido y buscamos una manera de cambiar las leyes. Únanse a nosotros. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Regresamos con la paparrucha del día.